Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Les voy a hablar de estos ejercicios de gobernanza experimental que llevamos desarrollando desde el año 2010, sobre todo en Bogotá, Colombia. Hemos tenido algunos proyectos por fuera. Aquí ven a parte del colectivo. La identidad del colectivo ha ido variando a lo largo del tiempo. Ahora somos 2 arquitectos, una artista plástica, que es ella, Viviana, un rapero, que es Casi Nadie, y Sabina, que es abogada. Y creo que ahora entenderán un poco por qué la composición de ese grupo ha ido fluyendo en esa dirección. En primer lugar, me gustaría plantear digamos, como unos intereses básicos que definen nuestro playground. Trabajamos en periferia urbana, ya sean periferia geográfica o periferia económica, decisionales, de distinto tipo. Nos centramos en los espacios comunes. Podría ser el espacio público, pero el espacio público es una categoría administrativa y no nos interesa tanto la categoría administrativa. Nos interesa la condición de uso, ¿no? Y de apropiación y las negociaciones que hay en torno a eso. Por eso este tema de la gobernanza experimental, cómo nos negociamos en la calle, en últimas, aunque también pueden ser espacios de apropiación colectiva. Trabajamos en articulación con movimientos de base, es decir, gente que ya está organizada, puede ser vecinales, pero la mayoría son otro tipo de organizaciones territoriales que pueden estar vinculadas a la juventud, a los deportes urbanos, al hip hop, a la huerta urbana, etc. Hay siempre una dimensión simbólica en nuestro trabajo que nos parece muy importante, la materialidad. Eso nos acerca a la arquitectura y nos acerca al arte también, esa dimensión plástica, lo que significa y lo que puede llegar a transgredir. Y digo eso porque hay otras muchas dimensiones dentro de nuestro trabajo, me imagino que en el de todos, ¿no? Y también hay una dimensión táctica, es decir, es como una partida de ajedrez a múltiples bandas, donde cada acción que uno hace también depende de las acciones que los demás están haciendo, ¿no? De manera que no existe un repertorio metodológico muy lineal, sino más bien una serie de repertorios tácticos que se van implementando a medida que se van desarrollando los proyectos. A mí me gustaría centrarme un poco en esta presentación en los repertorios de acción, que creo que es algo bastante importante dentro de cualquier tipo de activismo y también del activismo urbano. Y me voy a centrar en 3 repertorios de acción principales, aunque a la hora de la verdad en cada proyecto se van ecualizando, ¿no? Hay proyectos donde es más fuerte la autoconstrucción y menos la cartografía, o más en una u otra dirección. Hemos desarrollado autoconstrucciones colaborativas, cartografía y visualización de datos, entendiendo la cartografía y la visualización de datos de todo tipo, tanto institucionales como comunitarios, y la superposición de estos, y lo que llamamos provocaciones tácticas, que ahora les cuento a qué me refiero. Durante los primeros años de nuestro trabajo, desde el año 2010 hasta el año 2016, desarrollamos varios proyectos de autoconstrucción, normalmente por solicitud de un movimiento de base ya organizado. En este caso, en la Casa de la Lluvia de la Idea, se encuentra en los cerros orientales de Bogotá. Han tenido una condición predial muy compleja históricamente por estar en mitad de una reserva medioambiental, pero a 20 minutos del centro de la ciudad. Entonces, en una condición muy periférica, pero al mismo tiempo muy céntrica. En este caso es una comunidad vecinal la que nos llama porque habían visto un trabajo previo que habíamos hecho, porque querían hacer un salón comunal, que también a veces es el único referente que se tiene sobre los equipamientos comunitarios, aunque afortunadamente con el paso del tiempo eso ha adquirido otras dimensiones. Es un aula ambiental, es un aula de defensa territorial, es una comunidad con un tema ambiental muy fuerte, de defensa medioambiental. En estos casos, por ejemplo, esto fue desarrollado en el año 2012, durante 8 meses de autoconstrucción, los fines de semana. Eso son cuestiones que se acuerdan previamente. Casi que las dimensiones de diseño participativo muchas veces tienen que ver con la táctica para hacerlo real, porque las limitaciones, tanto económicas como de distinto tipo, pues son muy fuertes, ¿no? De manera que hacerlo los fines de semana también respondía a la posibilidad, ¿no?, que tiene la gente de intervenir, ¿no?
la evolución del proceso y de ese perfil, en el marco además de un perfil paisajístico bastante fuerte. El uso de materiales, la transparencia nos ha parecido siempre algo bastante importante, por muchas razones. Climáticas, en Bogotá hace frío, estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar, entre 10 y 20 grados todo el año, de manera que garantizar cierto efecto invernadero, controlando la ventilación, era interesante, pero también por condiciones que trascienden lo técnico y que tienen que ver con esa obsesión con la seguridad, con el miedo, y la transparencia también es un tema de honestidad, ¿no? Es decir, se sabe en qué momento hay gente dentro, no hay problema, cualquiera puede acceder, e incluso hacia afuera también se comporta casi como un faro cuando es de noche y la luz está encendida, y entonces aquí uno habla de un alto contenido simbólico, del derecho a ser visto y reconocido como condición de ciudadanía, y eso también es importante, ¿no? Esa singularidad casi objetual en el territorio. A pesar de que habíamos empezado a trabajar sobre todo con personas más mayores, o sea, pues adultos simplemente, y niños, adultos mayores también, una comunidad muy organizada. Los jóvenes, cuando vieron ese piso, que era un suelo laminado que además habíamos obtenido de una donación, no fue voluntario, pero fue una afortunadísima coincidencia. Los jóvenes de las escuelas de breakdance no habían visto un suelo similar en la vida y se botaron a lo loco y bueno, se convirtieron en uno de los principales defensores del espacio, ¿no? Y esto me parece importante, sobre todo cuando estamos en espacios de arquitectos, como una decisión técnica, que repito, en este caso ni siquiera fue una decisión, fue una casualidad, se convierte en una estrategia de articulación social muy fuerte, ¿no? En este caso, Neurosis Crew se llama la organización. Bueno, durante todo este tiempo, estos 8 meses, el tema de la celebración de los afectos, de los cuidados, es muy importante. Posteriormente seguimos acompañando, ellos seguían haciendo mingas para habilitar, por ejemplo, los canales para la gestión del agua. O bueno, unos años después, pues creció una uchuva, que no sé cómo se dice la uchuva, ¿no? Pero es un tipo de enredadera que tiene una fruta, que ni en el mejor de los renders nos habríamos imaginado que iba a crecer esa uchuva en el interior. Luego la cortamos porque la humedad que produce la uchuva tampoco es tan buena para el bambú, pero qué bonito, ¿no? Y hay algo muy interesante en todos estos proyectos, y es que si bien la autoconstrucción es el principal elemento, pues la cartografía es siempre fundamental, por lo menos para saber dónde está parado uno, ¿no? Esto era una urbanización pirata, lo llamamos en Colombia, es decir, no es una invasión, existe todo un entramado y una mafia, sobre todo en los años 70, 80 y 90, para habilitar la transacción predial, y la gente tiene promesas de compraventa, que es el tipo de documento que luego se utiliza para la legalización de la propiedad, no del barrio, por vía judicial, ¿no? Y este era el plano de la urbanización pirata que determinaba como zona verde esa esquina. Bueno, nos fuimos a buscar en catastro y nos dijeron literalmente: tienen que registrar el predio ante catastro porque de momento aparece como predio rural con características urbanas, y eso lo tiene que hacer el presidente de la Junta de Acción Comunal. Y dijimos, sí, no, se verá fisura sabrosa como para desaprovecharla, no vamos a registrar nada, al contrario, eso es lo que nos va a permitir construir con autonomía en ese espacio, ¿no? De manera que aquí lo que quería señalar era la importancia también de la cartografía, por básica que fuese, ¿no? Pero además los estudios cartográficos empiezan a señalarnos ese lugar en el marco de toda una franja de los cerros orientales de Bogotá, que es un capital paisajístico enorme para la ciudad, pero donde también vive gente y vive un poco como estamos viendo ahí, ¿no? En una franja que no es lineal, ¿no? Marco hablaba ayer de una situación similar, ¿no? De cuando se pone en reserva a partir de cierta cota, de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, en este caso, ¿no? Pero bueno, las poblaciones siguen migrando, las oleadas de violencia en el país siguen migrando, de manera que es importantísimo esa visión interescalar entre la poética del tornillo, poner tornillos juntos, que eso une mucho, pero también entender las distintas escalas de la controversia, y eso nos parece muy importante, y de hecho nos siguió pareciendo muy importante a lo largo del tiempo, porque esto es un territorio cómplice amigo a día de hoy, ¿no? En el año 2015
Llegaron la legalización de los barrios, porque bueno, había todo un proceso judicial con esa zona entre la reserva y la ciudad, que se resolvió por Consejo de Estado en el año 2013. Entonces, en el año 2015 llegaron las legalizaciones. Y claro, las legalizaciones llegaron con muchas afectaciones prediales, ¿no? Y bueno, hubo acciones de todo tipo, ¿no? Y ahí me refiero a los repertorios de acción. Acciones que tienen que ver con visibilizar. Como en ese momento la Secretaría de Hábitat y de Planeación venía constantemente al barrio para hacer diagnósticos, los del barrio nos decían, bueno, ¿qué hacemos? Ya nos conocíamos hace 3 o 4 años, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y las cosas que se nos ocurrían era, por ejemplo, retomar una carta que ellos habían escrito en el año 2008, que es una belleza porque exigimos la participación ciudadana, exigimos la información pública, exigimos... Bueno, ni Henry Lefebvre lo habría escrito así de bien, ¿no? El derecho a la ciudad. Y lo que hicimos fue transcribir literalmente muchas de esas frases en las paredes, y era una estrategia porque era un momento en el que había mucha tensión institucional y también para los otros vecinos, porque muchas veces estos mecanismos se quedan en la correspondencia, ¿no? Simplemente. También analizar, por ejemplo, los planos de amenaza, ¿no? Esto fue un proyecto que desarrollamos luego en el año 2019, porque el riesgo de deslizamiento de ladera o de inundación, estamos en la cuenca alta de un río que se llama el río Fucha, por eso el territorio se llama Alto Fucha, y uno se pone a comparar en el mismo territorio el decreto del año 2004 que regula el plan de ordenamiento territorial, que tiene un diagnóstico para saber cuáles son las zonas de amenaza, ¿no? Muchísimos diagnósticos que tiene, el del 2013, el del 2018, y uno dice, bueno, es como un par de cambios de ciclo geológico en 15 años, ¿no? O que nos expliquen a través de una transparencia qué mecanismos de medición se están tomando, porque si no la gente va a pensar que viviendo en una zona de valor medioambiental a 20 minutos del centro puede haber procesos inducidos de gentrificación verde o similar, si no es clara la relación entre esas zonas de amenaza por riesgo, ¿no? De este proyecto, además, había muchas reacciones, no éramos nosotros, las comunidades estaban muy inquietas, ¿no? E hicieron murales, esto es un muro de contención del riesgo, mitigación del riesgo, ¿para quién? Para la inmobiliaria. Entonces estamos privatizando el riesgo, y si privatizamos el riesgo, privatizamos el privilegio ambiental, que también es desigual, ¿no? Analizamos también las condiciones en las que quedaban los suelos de protección por riesgo, que es donde antes había una familia y la vivienda tiene un evento, lo llaman, una fisura, un asiento diferencial. Las viviendas, las familias entran al programa de reasentamiento, normalmente en unos conjuntos de vivienda social por allá, bien lejos, pero la alcaldía tiene que comprar ese suelo para poder aplicar el reasentamiento, pero estas son las condiciones que quedan, ¿no? Entonces también nos pareció tremendo porque hay un decreto que regula, bueno, el decreto es una pieza, como siempre, ¿no? El decreto dice que eso tiene que ser suelos de apropiación comunitaria, de renaturalización, pero bueno, eso no pasa por múltiples razones y acaba generando un problema muy fuerte a barrios que ya tienen bastantes problemas, como para que uno le meta mayores problemas, ¿no? También dentro de los repertorios de acción está este tipo de la broma, ¿no? Del meme, ¿no? De pongámoslo estilo, y ahí tiene su estilo de la gestión del riesgo, la Alcaldía Mayor de Bogotá, ¿no? Dentro de los repertorios de acción también está el prototipado, ¿no? Decir, bueno, el suelo de protección por riesgo, no deberíamos intervenir sobre el suelo, pero podemos hacer unas materas que con el mismo peso de la tierra se contengan, sin cubiertas, porque si no puede haber como la alerta de que se vuelven a ocupar los suelos, pero sí puede haber elementos de cierto contenido simbólico. Alto Fucha es la zona, ¿no? Los barrios que están en esta zona, ¿no? Y algo muy interesante es que llegando a la pandemia, esos protocolos que en el año 2019 habíamos desarrollado, que acabaron en sistemas de información geográfica, en libros, por ejemplo, en este libro que hicimos, es decir, el proyecto es bastante integral, ¿no? En estos prototipos se empezaron a replicar, la comunidad lo empezó a replicar y a inventarse una cantidad de estrategias, de huertas comunitarias, de redes de huertas comunitarias que hoy en día está muy fuerte y empieza a tener apoyo institucional, ¿no?
Perdón. Entonces, con esto les quería contar sobre todo los proyectos de autoconstrucción. Hay varios proyectos de autoconstrucción. Hay una sala de cine comunitario, bueno, hay varios y ustedes pueden ver en las redes sociales o en la página web, ¿no? También proyectos de cartografía, quizás en este caso más tradicional y más duro, urbanístico, donde se analizan sistemas de información geográficos, decretos, etc. Pero me gustaría pasarme a eso de las provocaciones tácticas y centrarme a partir de aquí en una historia que nos ha ocupado los últimos 3 años en la otra punta de Bogotá, ¿no? En el otro extremo de Bogotá, con una población totalmente distinta. Esto de las provocaciones tácticas surge de una residencia artística a la que tenemos oportunidad de ir en la periferia de París, donde nos invitan unas instituciones culturales, nos invita el Centro Pompidou y Atelier Médicis, y uno llega y está acostumbrado a que la comunidad te invite y tú ya llegas pues a conspirar, a ver cómo lo hacemos, y obviamente pues no es lo mismo, de manera que lo que se me ocurrió allí, llegar a un acuerdo en este tipo, además de barrios, de conjuntos de vivienda en propiedad horizontal, vivienda de interés social, de interés propietario, donde hay prioritario, donde hay mucha gente, hay un nivel de conflicto, hay un nivel de densidad poblacional. En este caso, por ejemplo, son desmovilizados de la guerrilla, desmovilizados de los paramilitares, junto con víctimas, discapacitados y gente reubicada por riesgo, ¿no? Es súper random, ¿no? El perfil poblacional que acaba en este tipo de vivienda. Entonces ya existen unos conflictos en el espacio público muy fuertes por el uso, ¿no? La estrategia de las provocaciones tácticas es una estrategia que lo que hacemos es, con ciertas organizaciones normalmente poco organizadas todavía, muy emergentes, ¿no? Construir una serie de mobiliarios que les sirvan, muy sencillos, pero que sean móviles y que lo que nos permitan es poder negociar in situ la situación que tienen a medida que el vecino se queja, el otro. Normalmente tiene todo mucho que ver con el cannabis, también les digo, ¿no? El vecino se molesta porque están fumando un porro en su ventana y entonces tú le dices, pues salga el vecino, conversamos con los muchachos, lo movemos y tenemos por lo menos una estrategia de acuerdos comunitarios básicos que no dependan del permiso que te dan o que te dieron, ¿no? Este es un proyecto en el que empezamos a trabajar con una comunidad hip hop bastante fuerte, sobre todo con el colectivo Golpe de Barrio, que no es de este barrio específicamente, pero sí de la zona, de Bosa, de lo que ellos llaman el pedazo, que es el territorio. Implementando este tipo de domos, hacíamos el taller ahí mismo, porque no va a llamarle a los muchachos y a decirles que se vayan al salón comunal a hacer un taller participativo, no van a llegar jamás en la vida, ¿no? Entonces es más la provocación de estar en la calle haciendo directamente, y además cuando esos espacios sirven para hacer el día del freestyle, o en este caso fue Halloween, ¿no? Y ahí veis el taller en la calle directamente, haciendo un banco que al mismo tiempo es una canchita, y colaborando con las señoras de la huerta, que por un lado pues los muchachos van a echar tierra, a echar palas, y las señoras de la huerta de alguna forma se van a sentarse los miércoles de freestyle y de alguna manera legitiman que no es un espacio, yo qué sé, de delincuentes y terroristas, ¿no? Que parece que es como el estándar, ¿no? Claro, hay ciertos espacios para debatir y para hablar, pero no forma parte de esa linealidad de primero debatimos, luego no, porque sabemos que la población también esencial no va a participar de ese primer espacio. Por eso es una provocación táctica, hay que andarse provocando esa situación, ¿no? Total, que aquí pasa una cosa, esto fue finales del año 2019 y a principios del año 2020 hicimos un recorrido, una visita de campo con mis estudiantes de la universidad. Yo doy una cátedra, solamente una asignatura, hicimos un recorrido, los chicos tenían que dirigir el recorrido y tenían que identificar. Yo les dije, os consigo la plata porque sois conferencistas, pero os lo tenéis que trabajar. Os lo tenéis que trabajar y tenéis que preparar un recorrido bien chévere, ¿no? De manera que la verdad es que prepararon un recorrido interesantísimo y empezaron a identificar, claro, interesantísimo porque en el proyecto anterior ya habíamos dialogado en torno a muchas de esas cuestiones. Ellos lo organizaron, le pusieron nombre, ¿no? Y hablaban de las cicatrices. Cuando hablaban, esta foto es como muy fuerte, ¿no? Porque es ese barrio popular y esos conjuntos de vivienda de interés social definidos por rejas que anulan muchos mecanismos de gobernanza. Ahora ya está claro que es la propiedad pública, que es la propiedad privada, lo que se regula por un lado, lo que se regula por el otro, ¿no?
El copy-paste, así lo llamaron ellos, ¿no? Y es eso, en plan miles y miles de viviendas, nuevas ciudades en las periferias, recetas que ya han fracasado en otros sitios, ¿no? Y que ya empiezan a oler a gueto desde aquí, ¿no? Sobre todo cuando se privilegia lo cuantitativo en la vivienda, ¿no? Y cuando además estás en una periferia ya muy complicada, ¿no? El punto muerto, ¿no? Porque no llegaba el transporte, porque no llegaba nada, porque se había priorizado la vivienda únicamente. Luego apareció un grupo de hip hop que era el Death Point Crew, en inglés, le dio por ponerlo así. Las fronteras, porque este tipo de infraestructuras de mitigación del riesgo, en este caso del riesgo de inundación, estamos en el otro costado de la ciudad, pues producen unas divisiones enormes en el territorio, ¿no? Y así es como ellos dicen, así es como nos autogestionamos, el no tener que caminar 30 minutos más para poder hacer cualquier cosa, ¿no? Y nos toca bajarnos al caño y subirnos del caño, ¿no? Además con las condiciones, y así lo decían, la cloaca, ¿no? Las condiciones de contaminación tan alarmantes que hay en estas cuencas hídricas. Asimismo, también hablaban de un concepto muy interesante que luego retomamos varias veces y que eran los desbordes. Y la imagen es bastante elocuente, ¿no? Cómo se diseña, porque pues, la gente tiene carros, ¿no? En la vivienda, y la gente no tiene carros. La gente tiene carros ambulantes porque es su forma de economía o de desarrollo, ¿no? Y esto fue muy interesante porque durante la pandemia, y un poco sin querer y sin saber muy bien, era un momento en el que no podíamos salir mucho, más que un poquito, hicimos un proyecto de cartografía que realmente nos supuso un cambio bastante interesante mentalmente a todos, donde articulamos la arquitectura y el hip hop en un laboratorio que se llamó Perro Barrio, que lo diseñamos conjuntamente, pero más ellos, el nombre lo pusieron ellos. El nombre del Perro Barrio parte de la identificación de una vulnerabilidad compartida, el perro del barrio, ¿no? Ellos diseñaron 4 recorridos. El recorrido a escala animal o de vulnerabilidad animal, acabábamos de leer a Judith Butler en pandemia, es que también algunos de ellos son muy ñoños, ¿no? La vulnerabilidad animal, ellos diseñaron un recorrido en el que iban a sitios donde había muchos perros, y resulta que cuando nosotros luego íbamos revisando cuáles eran la propiedad del suelo, la gestión del suelo, los decretos, esto era un antiguo vertedero que tenía que ser un parque metropolitano desde el año 2000 y no lo había sido porque además existe problemas de estabilidad de suelo. Es decir, cómo a través de una intuición cotidiana de la vida urbana empezamos a conectar con una cantidad de relaciones urbanísticas, ¿no? La vulnerabilidad corporal y de las vidas perras que ellos llamaban, y que tiene que ver también con... Estamos en una zona donde hay el centro de abastos principal de Bogotá, y eso genera, me imagino que en todas las ciudades, esos centros de abastos generan unas precariedades, unos rebusques, generan unas ollas también, unos temas de narcotráfico muy fuertes, ¿no? Entonces te das cuenta de la cantidad de gente que vive de un rebusque muy bravo y del día a día, ¿no? La vulnerabilidad ambiental, porque en ese territorio pues hay una contaminación tremenda, pero además se rellenan las cuencas hídricas con escombros, pero bueno, además una cantidad de cosas que fuimos identificando recorriendo y caminando en plena pandemia. Como estábamos en el borde urbano, rural de la ciudad, nos podíamos permitir esas cosas, ¿no? Y por último, la vulnerabilidad policial, que era y sigue siendo un tema muy fuerte, particularmente en este territorio donde no sé si tenéis idea, pero ha habido un estallido social muy fuerte en los últimos años en Colombia, y esta zona ha sido uno de los focos más fuertes dentro de Bogotá, ¿no? De manera que ya en ese momento pues, se estaba planteando fuertemente, ¿no? Aquí empieza un proyecto muy interesante en el que, como dice casi nadie en el tema de rap que voy a poner ahora, empezaron a aprender a mirar desde arriba, ¿no? Nunca les habían enseñado a mirar desde arriba, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con articular lenguajes, y esa posibilidad de articular lenguajes que no se encuentran fácilmente, como el urbanismo. Esto es un río, otro río que no es el río Bogotá, estamos en una zona con mucho valor hídrico, que está muy contaminado. Esto es el cabildo indígena, Muisca de Bosa, ¿no? Y tiene también unas condiciones de degradación tremendas, ¿no? Este es un poco como el paisaje entre lo urbano, lo rural, lo autoconstruido, la vivienda de interés social, ¿no? Estos son la avenida Circunvalar que se va a construir ahí en el futuro, ¿no? En fin, una cantidad de cuestiones que
que se desarrollaron, a ver, permitirme, que se desarrollaron en una página web. Lo consolidamos todos estos recorridos, estos laboratorios, el tema del rap que os voy a poner ahora, donde, bueno, mientras nosotros hicimos los recorridos juntos, pero mientras nosotros identificábamos pues decretos, documentos, etcétera, ellos iban pensando cómo podían trasladar eso a su lenguaje, que al mismo tiempo era una muy buena estrategia para transmitirlo a otras personas, ¿no? de su pedazo, ¿no? de su territorio, ¿no? Por ejemplo, aquí identificamos algunas situaciones territoriales que nos parecieron interesantes, como esa vía circunvalar, que actualmente se usa absolutamente como un parque lineal, que creo que también nos dice cosas a los arquitectos, es decir, esa densidad poblacional, la gente se va a una vía que no existe, que está entre lo urbano y lo rural, con las bicis, con las motos, a pasar el domingo, intentar identificar cómo se superpone la ortofoto con los distintos usos del suelo. Eso es un domingo cualquiera en el marco de la 420. Los rellenos de escombro tan tenaces que hay, cómo ha cambiado en los últimos años la situación, ¿no? Es decir, un trabajo que tiene una cartografía técnica, pero que también tiene una cartografía de hip hop, que tiene que ver con esas vulnerabilidades y que os voy a dejar acá. Decimos con agua y cloaca, si allá llueve ya acá nos escapa, todo el tiempo nos estancan, nos culpan, nos matan, los perros también lloran, las perras también se cansan. Sin dinero no vuelva a casa porque es inexplicable, aunque haya un rigor palpable, no te tiempo el resto de traición de los perros sin sangre, sus errores cuentan madres, sus fusiles restan tardes, salarios detestables, masculinas miserables, no pueden ser más amables, hostiles de delincuentes, y a las perras callejeras nos toca morder sin dientes para verse algo mintiente, ya que cuidamos las patas porque el Estado nos miente, siempre emana de un secreto, los perros y un amuleto, sabuesos, carejos, confío en el concreto, no quieren salir del gueto, este es dedicado a los perros del mundo entero. De cacería, por la jauría, por las venidas. De cacería, por la jauría, por las venidas. De cacería, por la jauría, por las venidas. De cacería, por la jauría, por la avenida, sí. Las de zona verde, todo al río desemboca. Problemas enfocados en límites de la zona. El barrio es la escuela de experiencia, inteligencia, trazo por trazo, mapeo en pedazo, busco el progreso. Al perro con otro hueso despierto, a la mente la enfoco desde temprano con el lienzo frío. Más el fuego de un cigarro, avanzar el recorrido quedando huellas plasmadas. La vida de perro, bendición que protege, no mueren las esperanzas. Hasta el último suspiro, la jauría está en casa. Muerte, terror, escalofrío de un gobierno que controla todo. Hasta como vivo me ve como amenaza. Envían las que cazan envidios polarizados. Me vigilan, arrancan, mientras mis pies avanzan. Se detienen mis pasos al captar el peligro. Índices de atraco en la zona de olvido del opaco. Gris espacio. Un tiempo que llamula entre frío y las basuras. Pies de reto seríamos una resistencia de la pura. La fuerza de un paisaje que desborda de cemento. La cifra invisible de un asqueroso gobierno. Perro tosco, perro loco, perro viejo por los modos. Guerreros de lo nuestro, nunca perros del Estado. Tratado, ignorado, estafado, expropiado. Vigila de las cuadras y poniente de los marranos. Casi muertos, casi mancos, pero jamás derrotados. Siguiente estratega rebuscando sofocado. La calle nos hace pana, ya verías. Enfrentamos simplemente le atacamos en jauría. La furia entre las nuevas es el pan de cada día. Negocia el territorio, lo vuelven carnicería. Los negados, los sobrados de esta vida mal parida. Me han vuelto una salvaje cuando experta en cacería. Esta perra vida. Es la jauría. De noche y de día, tengo una jauría como un destino de vida. Amarnos enseñaron a mirar desde arriba y ver que la manita es un hombro a campo de hablarnos a los perros solo para el corazón. Aunque es nuestro pacto para robarnos su canción. Maldición.
abriendo la perrera. Fíjate que nada pasó una noche entera, son duros y más duros que ridícula maqueta, pero ninguno de ellos podrán encerrar las letras. La casa es una caja con placas de 2 centímetros, la torre está agrietada, pero Bob el constructor está en la 420 botando de mierda al río, porque de esta manera pagará menos el el Estado está en deuda con el barrio de asesinos y sus niños mal paridos son un proyecto peor. La familia está puesta y salió de cacería y entre la carrera iba a salir sin terror. De cacería, con la jauría, con la avenida. 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 Quería contarles una cosilla más si todavía tengo el tiempo. Si les interesa, está en el YouTube de las Fármacos, por si les apetece ver el hip hop colombiano, y es buenísima. Me parece que para terminar me gustaría contarles, primero que el vídeo es duro, pero creo que responde a un momento en el que estábamos bueno, en el pre-estallido social, y ese era el ambiente que se vivía, ¿no? Posteriormente la cuestión, bueno, ha desbordado en otras dinámicas mucho más colaborativas y mucho más propositivas. Y el último proyecto que hemos desarrollado con ellos, y es muy interesante por varias razones, para empezar porque en este caso no les hemos invitado nosotros a participar, sino ellos se ganaron una beca, una convocatoria, y nos invitaron. Yo el día que me contrató el Casi Nadie dije, ya me puedo morir tranquila, o sea, esto ya he cerrado el ciclo de mi vida, y nos propusieron hacer un dispositivo, y así lo propusieron ellos en la convocatoria, un dispositivo móvil. Esto fue el año pasado, de hecho lo instalamos el día 3 de abril, va a cumplir un año ahora. Un dispositivo móvil para la plaza de un parque metropolitano donde los viernes normalmente se reúne un colectivo que se llama District Style a hacer freestyle. Se reunía, ahora ya pasan cosas todos los días. Entonces construimos el bicho. El bicho fue todo muy táctico, ¿no? El bicho tenía que ser suficientemente grande para permitir algún tipo de reunión, parecer una tarima pero no reducirse a una tarima. La tarima no podía ser muy grande porque si no iban a meter la caleta de droga en algún sitio, entonces también uno tiene que saber cómo son las dinámicas del territorio y darle suave por ahí. No lo podíamos construir en el parque porque si no, lo iba a sacar la policía en el minuto 1. Nos fuimos al barrio popular a construirlo porque allí tú llegas al acuerdo con doña Flor, con don Gonzalo, tan tranquilamente. Y bueno, es una estructura triangular de 6 metros de lado, 2 de los lados tienen ruedas. Entonces el tema de la movilidad es fundamental, primero porque lo teníamos que construir en un barrio y luego llevar al parque. Y en segundo lugar, porque también entra bajo la categoría de un bien mueble, no de un bien inmueble, ¿no? Entonces, bueno, ahí buscando un poco toda la estrategia, que a pesar de que había sido escrito en el proyecto, nos imaginábamos que le habíamos metido un gol y que nadie había mirado o leído especialmente bien el proyecto, porque si no, nos hubiesen preguntado, ¿no? De manera que la construcción fue muy rápida, fue durante 2 semanas, 2 días, 3 días una semana y 2 días otra semana. Y la movilidad tiene un carácter, pues eso, muy táctico, pero también muy performático, ¿no? Entonces la noche que lo movimos y cuando llamamos a otros riders, a otros raperos, a ayudar, pues también fue un ejercicio, yo creo, de un valor performático muy fuerte, ¿no? Ahí estaban grabando un vídeo de rap, hay otro que se llama El Barrio, o sea, bueno, aprovechando el bicho, ¿no? Y el bicho, aprovechamos el festival, lo instalamos y lo dejamos allí, tampoco dijimos nada, ¿no? Pero, claro, rápidamente fue como, oye, nos han llevado esto, ¿qué ha pasado? No, eso estaba en el proyecto inscrito, iba a quedarse allí.
Y claro, rápidamente tuvo una apropiación tremenda, para empezar, porque por una razón así muy básica, y es que puedes acampar en una ciudad donde llueve todos los días y en un parque donde no hay una sola cubierta, es decir, es la llave del éxito, ¿no? Pero además no solamente para los muchachos, nosotros hemos pasado con relativamente frecuencia y pasa a menudo, ¿no? Que hay todo tipo de apropiaciones, normalmente por la tarde-noche con los muchachos, y es cierto que además ya hay martes de freestyle, miércoles de freestyle, jueves de freestyle, así sucesivamente. Son ellos preparando las reuniones que hemos hecho, recorridos, también para visibilizar el espacio, reuniones de otros colectivos feministas muy necesarios en los espacios de hip hop que son muy patriarcales en general, ¿no? Y esta es la imagen que finalmente acaba teniendo cualquier viernes, y esto es la imagen que puede tener un día que hace un festival directamente, ¿no? Entonces, bueno, no solamente da cuenta de la falta de alternativas para el ocio de los jóvenes, de un modelo de ciudad que prioriza la vivienda y no prioriza otras formas de ocupación o de organización o de espacios, ¿no? Que uno dice, yo no sé si es que la gente se piensa que yo qué sé, que la gente se va a acostar a las 7 de la noche siempre, ¿no? Pues yo qué sé, que un muchacho de 20 años de periferia o una muchacha quiere lo mismo que cualquier otro muchacho o muchacha de 20 años, ¿no? Hacer reuniones con la institución, porque era muy chistoso hablar con ellos en las mesas de reuniones, que nos dijesen, no, es que el bicho impide la utilización de la plaza del parque. El parque es enorme, está en la plaza, y esa es la dimensión que tiene el bicho, y tú dices, yo no me puedo explicar que el bicho impida, hagamos la reunión en la plaza y en el bicho para que podamos tocarlo, verlo. Es que todo el mundo habla de permisos, ¿y qué permiso, no? Entonces dime cuál es el marco del permiso, ¿no? Estas son las reuniones luego en la Secretaría de Gobierno, y son cosas muy importantes porque en un lado se sientan los muchachos, en otro lado puede estar las muchachas, en otro lado puede estar el comandante de la policía, y por primera vez se hablan de tú a tú y hay conversaciones fuertes y duras, ¿no? Que hacen referencia a protocolos de requisa que incluyen desnudos en el espacio público, en el barrio de los muchachos, cuestiones de ese tipo que son bien fuertes, ¿no? Y cómo nos acaban dando un permiso súper informal que firma el director de parques, porque al final el problema de fondo es que el parque metropolitano se rige bajo un manual de aprovechamiento económico, y se llama así, que prioriza la relación público-privada. De manera que si tú quieres hacer un evento, pues a mí me parece muy bien que si Movistar va a hacer un evento, que pague, obvio. Pero si los muchachos van a hacer un evento, tienen que estar pagando. O sea, ¿cuál puede ser la apropiación? No, es que no existe, es que ese es el manual. Bueno, pues es un documento administrativo, ni siquiera una ley, ¿no? En fin, esto también acaba llevándose a prensa, casi nadie hay en televisión, ¿no? Eso también da mucha repercusión y pone también una agenda que tiene que ver con el derecho a la ciudad, que tiene que ver con la constante estigmatización y la constante criminalización de los jóvenes en el espacio público, ¿no? Por supuesto, este proyecto también tiene un tema de rap, que es Bichos, y que tiene un tono, igual somos bichos raros, pero tiene ya un tono que tiene más que ver con los permisos, que tiene más que ver con esta lucha que hemos tenido y que seguimos teniendo desde hace un año. Y ahora sí voy a cerrar con el tema de Bichos. Perdónenme un segundo, lo hago rápido, pongo los subtítulos porque a veces no se entiende muy bien. Dicen que somos bichos, coyoteros mandones, pequeños y odiados, pequeños pero venenosos. Somos bichos raros, cargar, enterrar, chico barrio, chique, bichos raros, tombos, palos, bichos, sean grandes, sean bichos, tombos, potente, tombo, son puñaladas, saltamentos, saltalentes, con mierdas, carabajos, son bichos y no se esconden, más son astutos, viviendo en la fisura de algún barrio público. Su táctica consiste en resistir en grupo, el uso de las puertas que viven juntos. Los quieren fumigar o hasta desaparecer, los quieren acabar desde ya se luchó. La única razón es que no importa dónde estén, la gente los señala y les dice, sí.
dichosos, como dichos, dichos raros, dichos malos, como dichos, las personas dicen que somos, como dichos, dichos raros, dichos malos, eso dicen las personas y lo somos. Serán mis alas, mis ojos periféricos, o acaso este pelo ya nada me parezco. Disculpe señora, si al rancho me le meto, pero que tengo derecho en este mundo gigantesco. Mi aspecto incomoda, yo soy como un bicho raro, tan único, singular y a la vez tan ordinario. Mis cosas turbiza una especie diferente que a la vista simple y inmunda le resulta repelente. Me encuentro en los rincones, buscando un lugarcito, por eso aunque me saquen yo me quedo y resisto. No comprenden mi misión, yo disperso la semilla, me ven como amenaza, me arrojan insecticidas. ¿De quién es la calle en un espacio mutilado? No acepta lo diferente por verse bien decorado. Un espacio en disputa y una pugna por la vida. Seremos muy pequeñas, numerosas las hormigas. Serán mis alas, mis ojos periféricos, o acaso este pelo ya nada me parezco. Disculpe señora, si al rancho me le meto, pero yo tengo derecho en este mundo gigantesco. Como dichos, dichos raros, dichos malos, como dichos, eso dicen las personas dicen que somos, como dichos, dichos raros, dichos malos, eso dicen las personas y lo somos. Dicen que tengo unas antenas para detectar mentiras, unas patas que cargan 5 más de lo que pesan, un par de comandos con las que camino en fila, y traigo con los todos porque les tengo desprecio. Con las autoridades tengo casa, las peleas, solo pedir permiso para andar por donde sea. Y dicen que en el fondo soy una mala influencia, que atraigo escarabajos con cara de delincuencia. Y sea lo que sea, mostraremos con afecto de lo que sea capaz el sueño de un pobre insecto. Te dice mariposa, me dijeron mariquita, y sucia cucaracha, moscatita, pura, visajosa, anti religiosa, y de garrapata y hasta plaga de langosta. Si lo viste en mi niega es que tú estás gente asquerosa. Las cosas diferentes no caben en su cabeza, dicen que Unidas como enjambres, sincronía, inteligencia. Ratificamos, aquí estamos, somos una existencia. Son las huellas, los cadáveres, el suelo, el cual piso. Por ende sueño de todos, no necesito permiso. Comunicamos por antenas y la libertad se detecta. Susurran los superpoderes que otorga esta vida insecta. Nos imponen normas, burocracias que desgastan. Negligencia, su bandera, la de nosotras, lucha en banda. Nada puede matarme si en el mundo lo creíste. Por una que pisas, mi alma reproduciste. Una plaga, una manada, una puñada que enviste. Nosotras construyendo y para ti todo es muy triste. Incumplen los acuerdos y nos pasan por encima. Sociedad que te señala, nos rechaza y discrimina. La pinta es lo demás, su mirada elitista. Quisieran escondernos pero saltamos a la vista. como dichos, dichos raros, dichos malos, como dichos, eso dicen las personas dicen que somos, como dichos, dichos raros, dichos malos, eso dicen las personas y lo somos. Solo en el YouTube de Casi Nadie, por si les interesa.